de armas y la comercialización de órganos. La gran pregunta es, ¿esto implica un descenso, un fracaso del proyecto Milei? Bueno, Raúl Aragón y su estudio llevaron adelante una investigación, un trabajo muy exhaustivo para saber qué significaba algo tan disruptivo en la sociedad, qué impacto podía llegar a tener. Así que te damos la bienvenida, Raúl, en primer lugar, como siempre. Gracias por la invitación. Por venir. Me gusta mucho venir a este canal. Bueno, nos alegramos mucho. A nosotros también nos gusta mucho que nos visites y preguntarte, en primer lugar, ¿a quiénes encuestaron? ¿Con quiénes hablaron? Sí, esta es una encuesta, 1.800 casos total país. Es una muestra representativa en términos de género, rango de edad, nivel socioeconómico y nivel educativo. Es una muestra, lo que técnicamente llamamos una muestra representativa de mayores de 16 años, residentes en la Argentina, en condiciones de votar. ¿Cómo fue? ¿Cómo los contactaron? Esto es telefónica, Katy. No es la Katy es cuando una persona un ser que humano te habla y te pregunta. Bien. Sí. Me parece importante empezar por estas preguntas porque muchas veces las damos, las encuestas, por sentadas, sí. Y no es lo mismo un casos. método que otro. No es lo mismo llamar por teléfono que un contestador, que hay muchas que son online. Sí, y las no... online también son, todavía no tenemos clara la metodología del online. La estamos probando, generalmente hacemos una tradicional y al mismo tiempo exactamente igual una online y comparamos a ver dónde está el error. Es muy difícil, todavía no lo hemos podido. ¿Hay diferencias sí, entre no una y otra? Sí, sí. Depende del universo. Si lo hacen en Capital Federal por ahí no hay tanta, pero a nivel de total país o en provincias grandes como Buenos Aires hay diferencia y yo no encuentro el error todavía. Ya lo vamos a encontrar porque el problema de las llamadas telefónicas es que la penetración telefónica de línea fija es muy baja. Claro. Entonces tenés que hacer los celulares, eso encarece el trabajo, en fin. En un ratito vamos a develar los resultados, por supuesto, pero queremos extender un poquito el suspenso y antes te voy a preguntar cuántas personas de las encuestadas conocían efectivamente estas declaraciones de Javier Milei. Respecto de, ya te digo, respecto de la portación de armas, lo conocía el 57, 58%. Alto. No directamente. Eso diríamos que es alto, ¿no? Sí, es alto, para una frase o dos. Un nivel de conocimiento alto. Tuvo muchísima repercusión mediática y y a la vez, en cambio, el libre comercio de órganos llegó a casi 70% de conocimiento, del rechazo es mayor. Bueno, vamos a ver justamente qué pasa con los resultados con respecto a la libre portación de armas. La pregunta era esta, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que se permita el libre comercio? Empezamos con el libre comercio de órganos. Sí, está bien. Bueno, contundente la respuesta. Sí, 86%, es casi 9 de cada 10 te dicen que no están de acuerdo. Me llama mucho la atención ese 7,2. Cuando lo miramos por nivel socioeconómico, es casi todo nivel socioeconómico alto, masculino. Casi no hay mujeres ahí. Es un dato cultural interesante, ¿no? Fuertísimo. Sí, habría que analizarlo que hay más. Personas de nivel socioeconómico alto, varones, que están de acuerdo con comercializar órganos, me imagino que no los suyos, en principio. Sí, ¿No? Sí. No quería decirlo, pero uno tiene la impresión que es eso. Insisto, habría que hacer un estudio específico sobre esos tres valores, un estudio mucho más cultural. Bien. Deja nuevas preguntas, es muy importante esto de los estudios. Eso es interesante. Sí. Bueno, vamos a ver entonces el otro informe, la otra encuesta, con respecto a la libre portación de armas. Sí. El 70% prácticamente no está de acuerdo. Bien, yo la verdad que cuando leí en los titulares y leí el título del informe, pensé que esto iba a ser más parejo. Sí, yo también. Después analizando con consultores amigos y alguna que otro colega académico, parecería ser, de nuevo, habría que abrir todo eso en un estudio específico, con varias preguntas, pero parecería ser que de alguna manera la aportación de armas, nosotros la asociamos al delincuente, no la asociamos al ciudadano. Es decir, nosotros no tenemos una tradición de portar armas. Estados Unidos lo tiene en la Constitución. Claro. Está en la Constitución, sí, vos podés, y ves con ametralladoras, armas largas, caminando por la calle, no pasa nada. Hay una historia, hay un recorrido. Sí, hay un recorrido, además todo el Far West armado, todo eso queda en el imaginario colectivo y después se concreta muy fuertemente con
dos situaciones. Una, que es parte de la Constitución, es una enmienda. Sí. Es la segunda. Sí. Y por otro lado, que a lo largo de los años la Rifle Association es un factor de poder inmenso en Estados Unidos con muchísimo recurso económico, tiene influencia política. Es muy difícil sacarle ese derecho a los americanos. Tal como lo cuenta Bowling for Columbine, ¿no? El film de Michael Moore, que es muy interesante, ya es bastante antiguo, pero lo describe muy bien este panorama que vos estás contando. También la pregunta es si algo del contexto incide, porque uno puede decir que lo que dijo Milei fue muy inoportuno por el contexto, sobre todas las cosas. Acababa de ocurrir una masacre en Texas, donde murieron casi 19 niños, 2 adultos. Sí. Era como el momento menos oportuno para decir estoy de acuerdo con la libre portación de armas, y sin embargo lo dijo. Lo dijo, sí. Yo creo que Milei no tiene medida. Creo que tiene un error básico, y es que ese tono disruptivo, agresivo, etcétera, es como el bolero de Ravel, viste que es la misma frase pero que va in crescendum. Bueno, pero eso tiene un límite. Y a un año y medio, 2 años de distancia de una elección, el límite te llega mucho antes de la elección y después ya no tenés más nada para seguir disrumpiendo. Entonces, creo que ese es el problema estratégico que tiene Milei. Le costó, después no sé si tienen acá, si no lo leo, intención de voto. Eso, cayó. Cayó. Contanos. Sí, bueno, nosotros tuvimos suerte con esto porque 3 semanas antes habíamos hecho, 2 semanas y media antes habíamos hecho un estudio con mucho más amplio, y una de las preguntas era un escenario de elecciones de paso. Ajá. Nacional, también 1800, 1900 casos. Entonces, cuando hicimos esto incluimos una pregunta con el mismo escenario, exactamente los mismos candidatos, en el cual estaba Milei antes y lo pusimos también, y la diferencia, ninguno de los otros candidatos en 3 semanas se movió más allá del margen de error, décimas. Bien. Décimas. Se mantuvieron todos. Sí, ¿Y Milei? Y Milei cayó 5,2 puntos. Pasó de 18,3 a 13,1. O sea, casi un tercio de sus votantes anteriores le dijeron no, hasta ahí no te acompaño. No está claro a dónde fueron tampoco. Sí, está claro. ¿Ah? ¿A dónde? Uno supondría, y yo suponía, antes de mirar los resultados, a Macri, a Larreta. A Macri o a Bullrich, digamos, Bullrich, que son las expresiones más duras, más que coinciden más con su discurso y con su ideología. Y sin embargo no, se fueron. Hay una categoría que uno siempre tiene que incluir cuando hace un menú de candidatos, otro, porque sucede que algunos te dicen, no, ninguno de esos, yo voy a votar por otro, y lo tenés que tener. Se llama categoría exhaustiva. Entonces, el otro aumentó 3 puntos y el no sabe, no contesta aumentó 2. Son los 5 puntos de Milei. Mirá. Son los 5 puntos de Milei. O sea, no fueron a otro candidato reconocido, por lo menos. No los Al no sabe, no contesta, y a otros que no sabemos quiénes son. Que puede ser cualquiera, no sé. Pero no es ni Patricia Bullrich ni Mauricio Macri. O sea, ellos, el voto Milei es un voto muy extraño. No se va con las otras expresiones duras neoliberales, digamos, ¿no? ¿Esta caída de Milei es un tobogán o es una montaña rusa? No, yo creo que podría ser una semi-montaña rusa. Yo no voy a descartar la probabilidad de que recupere terreno, porque además su candidatura y su crecimiento tienen un componente externo, que es la inflación. Y el descontento con la gestión, el descontento con la clase política en general. Si eso continúa, Milei podría recuperar. Todo parece indicar que va a continuar. Sí, y podría recuperar si modifica el discurso. Ahora, ¿en qué dirección modifica el discurso? Porque de eso tampoco puede volver. Tampoco decir me equivoqué 2 veces, eso no existe. No, es imposible que lo diga. Así que no sé, tampoco voy a sugerir lo que tenga que hacer Milei, pero quiero decir, si hubiera una modificación estratégica acertada, podría recuperar algo de terreno, ¿no? Se diluye la idea de los 3 tercios, esto que en definitiva terminaba con la polaridad, y teníamos 3 espacios claramente definidos: Juntos por el Cambio, Frente de Todos y Milei, Libertarios. Y eso se diluye. Todos y Milei empatados. ¿Cómo? Frente de Todos y Milei. Claro. No importa qué candidato pusieras, empataba. Ni siquiera quedaba claro quién entraba al balotaje. ¿Hoy eso se diluye? Hoy eso está diluido. Hoy eso Milei es claramente tercero. Bueno, pero ahí hay un dato también, ¿no? Si hay la segunda vuelta es entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el voto de libertario no vota Frente de Todos. No, claro. Y ahí terminaría siendo una buena noticia para mi amigo Larreta. Eso iba a preguntar, justamente. Festeja Rodríguez Larreta, mi Sí, entre otras cosas, porque estas declaraciones de Milei le cierran el camino, le cierran la puerta a una migración del ala dura, lo que llaman los halcones, hacia Avanza Libertad, es decir, romper Juntos por el Cambio e irse en Avanza Libertad. Después de esas 2 declaraciones, ni Macri ni Patricia Bullrich pueden acompañarlo, eso. Claro.
Eso es imposible. Pese a que Milei dijo, lo esperamos a Macri. Si sí, pero quiere venir... Antes, lo dijo antes ya. Y el que no debe estar muy contento es Macri con esas declaraciones. No, bueno, sí. Está peleado con Maslatón. Eso es, se peleó con Maslatón, que para mí era... Milei. Milei. Sí, mira, yo con Maslatón te puedo llegar a coincidir en el 3% de lo que dice, ¿no? Pero lo respeto porque es un hombre que viene de la política, entiende la política y es muy buen estratega. Hay que reconocerlo, yo no estoy de acuerdo, pero además es un hombre con el que se puede dialogar. Yo he dialogado mucho. Sí, aquí estuvo. Es correcto, te responde, te escucha y sabe política. Ahora, la hermana de Milei, ¿cómo se llama? Karina Milei. De hecho, Maslatón la denuncia a ella, hace un ratito lo contábamos. Sí, pero además el acto de Gerli fue claramente una torpeza, ni el día estuvo bien, ni la hora, ni el lugar, ni nada. Tendría que haberlo hecho, no sé, Vicente López, una cosa así. Y a la tarde, hacía frío, imposible. Nada que ver. El acto, claro, eso fue un error fatal, ¿no? Pero bueno, creo que de todas maneras no descarto la posibilidad de que Milei recupere terreno. Creo que le va a costar, pero no la descarto. Nos cambiamos un poquito de vereda. En la misma encuesta que llevaron adelante, veía que Cristina Fernández de Kirchner tiene mejor intención de voto que Alberto Fernández. Por un punto, sí. No. No, perdón, por 10. ¿Por más? Por 10, sí. Dije eso porque en el anterior, cuando sustituíamos, poníamos Cristina tenía 20, poníamos Alberto tenía 19,8. En la anterior, en escenario de primera vuelta, pero con un solo candidato por fuerza política. Cuando te vas a la provincia de Buenos Aires, ¿lo tenés discriminado por distrito o no? Esta no. La anterior entonces sí. No podemos saber exactamente qué pasa con eso en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, Cristina y Alberto Fernández están mejor. Están más cerca a la reta. ¿Están competitivos como para mantener la provincia? Están competitivos en la provincia. Lo que pasa es que en el escenario de gobernador... Sí, está muy pegada a la Axel de presidente. Kicillof tiene 30 y Diego Santilli tiene 34. Le está ganando por 4 puntos, discriminados. En la tercera gana Axel. En el resto de la provincia gana muy bien Santilli. Y ahí había, hace ya un mes, había un empate técnico en la primera. Creo que la elección se define en la primera. O sea que tampoco desdoblar la elección le termina dando demasiados beneficios al Frente de Todos. No, y creo que no les conviene. No los tira muy para abajo. Los tira muy para abajo. ¿Cómo haces eso? ¿Cuánto capital político perdió Cristina Fernández de Kirchner? Creo que perdió todo el que puede perder, ya no puede perder más. Tiene su núcleo duro que ronda entre 20 y 25 puntos, según como lo midas. Y eso es una adhesión incondicional que de alguna forma se le ha ganado realmente beneficiando la calidad de vida de los sectores de menos recursos. Esto es real. Claro. Ahora Sergio Massa está creciendo en esa dirección, pero tiene poca visibilidad mediática. El miércoles pasado consiguió aprobar la recategorización de monotributistas, que afecta a 4,5 millones de monotributistas. ¿Y qué es lo que hizo? Podés aumentar la facturación sin aumentar la alícuota. Claro. Seguís pagando lo mismo aunque factures mucho. Aunque factures mucho más, porque si no la inflación le comía la diferencia. Y por otro lado, a las categorías A y B, las dos más bajas, les eliminó el componente impositivo. El monotributo tiene dos componentes, el impositivo y el previsional. Eliminó para las dos categorías más bajas el componente impositivo, con lo cual van a pagar menos que antes a pesar de haber aumentado la... Y después el ingreso, el mínimo no imposible en sueldos también, que este mes vamos a cobrar retroactivos lo que nos sacaron antes. Y hay un dato que es muy interesante, que es de estos días, de estos últimos 2 días, es la designación de un hombre de Sergio Massa en la aduana. Parece poco, pero es muchísimo, porque hay un dato ahí, y es que y esto lo ha dicho muchas veces. Que fue como una compensación por la llegada de Scioli, dicen. Sí, le empieza a dar cuotas de poder al interior del Ejecutivo. Pero el tema de la aduana es que lo que va a hacer Massa ahí, o a través de su hombre, su funcionario, es controlar que no haya sobrefacturación de exportaciones, porque eso poco todo, eso. O su importación de su facturación de subfacturación de exportaciones y sobreexportación de importaciones, porque eso es una forma de exteriorizar capital, de fugar capital. Y eso es muy importante. Y por último, lo que falta atacar, y yo no sé cómo lo van a hacer, pero yo creo que el problema de la necesaria emisión que nos genera déficit, etcétera, etcétera, y genera inflación,
es más un problema financiero que de otro orden. Mirá, un plan de estos, ¿cómo se llama? Generar trabajo. Potenciar trabajo. Son más o menos $100 por mes, 22.000 pesos, más o menos $100. En un año son $1.200. Hay 1 millón de esos. Ok, tenés 1.200 millones. ¿Sabés cuánto se paga de intereses de la LELIQ, dólar promedio, a lo largo del año? ¿Cuánto? 10.000 millones. Claro. No hay comparación. Y eso es algo que le dejó el gobierno anterior y es muy difícil salir de eso, porque está todo el sistema... Y es el problema que están teniendo ahora. Sí, ¿no? sí. Además de no tener acceso al crédito, al préstamo. Claro, si sacás un plan Bonex o algo, después nunca más nadie te compra un título y tampoco podés seguir pagando esos intereses ridículos que se pagan. ¿No? Es inmensa, la bola es inmensa. Vamos a ver el tuit del día de hoy de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habló de Julian Assange. Ahí lo estamos viendo en pantalla en este momento. La decisión de habilitar la extradición de Julian Assange no solo pone en peligro su vida, sino que además marca un precedente alarmante para todos los y las periodistas del mundo que investigan y buscan la verdad. Disciplinamiento periodístico para todos y todas. Esta versión, esta decisión de Cristina, que es ella en definitiva, ¿no? Porque siempre fue así más confrontativa. ¿Lo ayuda Alberto o lo complica? ¿O a Alberto le conviene más la reunión con Pagani, la reunión con Roca, el Alberto moderado, conciliador? A Alberto le conviene la moderación y el conciliador siempre y cuando tenga resultados, porque si se sientan a tomar un café y están dispuestos a regular precios y después no lo regulan, es peor eso, es peor, porque se anuncia, bueno, llegamos a un acuerdo y después el acuerdo no se cumple. Sí, el Alberto moderador es una de las dos líneas principales del gobierno, digamos. Esta es una, Cristina es más confrontativa. El problema que tiene Alberto es que está haciendo equilibrio entre un mercado voraz y una necesidad de redistribución más equitativa de la riqueza. Mira, yo no soy economista, pero yo no puedo creer que vivamos en un país donde alguien puede ganar 1.000 millones de pesos en un año y otro tenga que revolver basura para comer. Es increíble. Ni siquiera es un problema político, ni siquiera un problema ideológico, es un problema ético. Es un problema, sí. Ético. Totalmente. Entonces, sacarle a los que más tienen, y lo siento mucho, en Estados Unidos vos ganás $1 millón neto, el tío Sam se queda con 500.000, y si no los pagás vas preso. Vas preso, le pasó a la dueña del New York Times, 2 años se comió presa porque no quiso pagar impuestos. Claro. Entonces, no es que este modelo es anticapitalista, es otra cosa. Lo que pasa es que venimos con una economía y una sociedad muy herida y muy denigrada y en la calidad de vida. Entonces eso en algún punto lo tenés que corregir. Raúl, la última pregunta, cortito, que te hago. La inflación claramente es el problema de preocupación número 1 en la población. Absolutamente. ¿A quién identifican como responsable los encuestados que ustedes están consultando en este momento? ¿Al gobierno, a las empresas, a la oposición? Hay 4 o 5 categorías que ofrecemos como respuesta a esa pregunta. ¿Quién es el gobierno, las empresas, los comerciantes que remarcan mucho, los sindicatos que piden aumento, otro? Y el gobierno tiene más o menos, es percibido más o menos como el 40% del responsable, pero enseguidita los empresarios con 32, 33. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. O sea que hay algo de este discurso de la vicepresidenta que... tiene resonancia en la sociedad. Tiene una resonancia. Sí, o sea, ve una responsabilidad ahí, parte de la sociedad en los... Le habla a un sector importante que considera que el problema no está en la gestión, sino que está en el mercado, digamos, ¿no? Y bueno, seguramente yo creo que es policausal la inflación, pero ciertamente la percepción es esa, ¿no? Raúl, un lujo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, como siempre. Gracias por invitarme.